Normalmente, cuando hablamos de reparar algo que se rompe, pues esperamos cierta precisión, ¿no? O sea, una precisión clínica. Claro, como cuando vas al doctor. Exacto, como en la ortopedia. Alguien se rompe un brazo, te sacan la radiografía y ves ahí la línea blanca irregular en el hueso. Y el médico simplemente señala la pantalla y dice, pues mira, ahí está el problema. Es un diagnóstico totalmente binario. O está roto o está sano. Así es, y esa claridad visual es, híjole, profundamente reconfortante para la mente humana, porque, o sea, a nuestra mente le encanta categorizar los problemas para, pues, resolverlos ya, de inmediato. Sí, pero ese confort desaparece por completo, o sea, se esfuma en cuanto cruzamos la frontera hacia la salud emocional y la recuperación. Totalmente. Porque el dolor interno no tiene radiografías. No hay una maquinita que te muestre dónde duele. Rara vez se presenta con líneas claras. Casi siempre, fíjate, llega fuertemente blindado. Escondido bajo capas y capas. Exacto. Capas de mecanismos de defensa que lo hacen parecer, pues cualquier otra cosa menos dolor. Y precisamente ese terreno tan difuso es el que vamos a desmenuzar en la exploración de hoy. Nos vamos a sumergir en los principios, digamos, filosóficos y psicológicos de la Fraternidad Guerreros de la Luz, o FGDLL por sus siglas. Que tienen un material interesantísimo. Buenísimo. Sobre la mesa tenemos un compendio fascinante. Están sus manuales de liderazgo, los textos de su diplomado de inteligencia emocional y, muy en especial, sus reflexiones diarias. Ajá. Hoy vamos a centrar la atención en el mes de abril, específicamente en su entrada del día 29, que está dedicada a la salud emocional y a este concepto de abrazar la tristeza con dignidad. Y creo que el gran valor de este material, o sea, de todas estas fuentes, radica en que no es una teoría de escritorio. No se desarrolló en un laboratorio aséptico por alguien con bata blanca. Sí, no es pura academia. Exactamente. Es filosofía de supervivencia forjada literalmente en las trincheras del sufrimiento humano. Es un marco de referencia estructurado para algo que, la verdad, la ciencia moderna sigue intentando decodificar. Totalmente de acuerdo. Y bueno, la misión de esta inmersión profunda es comprender este fenómeno que es súper universal. O sea, el por qué el ser humano huye instintivamente del dolor. Que casi siempre es escudándose detrás del enojo o anestesiándose. Sí, anestesiándose con diferentes sustancias, distracciones, lo que sea. Y vamos a ver cómo esta filosofía propone una transformación radical. O sea, la propuesta central es dejar de intentar arreglar estas emociones incómodas con soluciones express para, pues, aprender a sentirlas y habitarlas. Que suena facilísimo, pero es la tarea más difícil de todas. Dificilísimo. Por eso quiero dejar esta pregunta flotando para quienes nos escuchan, como un gancho para arrancar. ¿Qué pasaría si esa emoción de la que llevamos huyendo toda la vida no fuera un defecto de fábrica que hay que erradicar, sino una señal vital que nos está intentando proteger desesperadamente? ¡Wow! Es que ese planteamiento voltea de cabeza toda la narrativa social sobre lo que significa, entre comillas, la fortaleza. Sí, la idea de ser fuerte. Porque desde la infancia, el entorno nos enseña a construir estos escudos emocionales, lo cual, hay que decirlo, tiene una lógica evolutiva innegable. Claro, el cerebro quiere sobrevivir. Exacto. El cerebro humano tiene un instinto de autoprotección primordial. Ante eventos traumáticos o dolores muy agudos que percibe como amenazas a su existencia, la mente no se pone a procesar la información de forma ordenada. No saca su libretita a tomar notas. Para nada. Despliega un arsenal de respuestas automáticas que están diseñadas pura y exclusivamente para sobrevivir al impacto inmediato. Y los textos de la fraternidad detallan estos mecanismos de una manera bien cruda. Por ejemplo, hablan de la disociación. Sí, un mecanismo clásico. O sea, donde el cerebro literalmente fragmenta la memoria y desconecta a la persona de la realidad presente. Es como si agarrara y cortara los cables de transmisión para evitar que un cortocircuito queme todo el sistema. Así es. Y otro que mencionan mucho es el desplazamiento, que es, fíjate, muy ilustrativo. Imagina a alguien que soporta humillaciones constantes en su trabajo. Ajá, que el jefe lo trae de encargo. Exacto. Acumula toda esa tensión todo el día.
y al llegar a su casa, desplaza esa energía destructiva y empieza a pelear con su familia. Se desquita con quien menos culpa tiene. ¿Sí? Porque el cerebro necesita purgar esa energía que está ahí estancada de alguna forma, y pues elige el camino de menor resistencia. Y es que todo este desplazamiento pasa porque mostrar el dolor en su forma más pura, o sea, como una vulnerabilidad desnuda, el subconsciente lo percibe como un riesgo letal. Es un peligro de muerte para la mente. Sí. En los textos del diplomado, Pepe Cortázar describe este estado de sufrimiento no procesado como la tierra de los muertos. Está fuertísimo. Es muy descriptivo. Es un aislamiento tan profundo que la mente dice, no, mejor disfrazo esta vulnerabilidad. Y el traje de camuflaje más efectivo y que más usamos es el enojo. Claro, porque evolutivamente la ira segrega adrenalina, eleva tu ritmo cardíaco, te empuja a la acción, te da esta ilusión fugaz de que tienes poder, control y superioridad. Te sientes el dueño de la situación por un ratito. Exacto. Neurobiológicamente es menos aterrador golpear una pared o gritarle a alguien que sentarte en silencio a admitir que tienes un terror paralizante o un sentimiento de orfandad profunda. Pero a ver, sabemos que ese enojo tiene fecha de caducidad. Es un combustible que se acaba. Y cuando esa falsa sensación de poder se agota, ¿qué pasa? Entra la anestesia. Las sustancias, el alcohol o, bueno, hoy en día las conductas compulsivas, el celular, las compras, que operan como supresores químicos. Tratan de silenciar todo ese caos interno poniendo un muro literal entre el estímulo y la conciencia. Y a nivel neurobiológico, esto conecta perfecto con un concepto que explican los manuales, que son los famosos secuestros neuronales, que es cuando perdemos el control por completo frente a emociones desbordadas. A ver, explícanos un poquito más de ese mecanismo del secuestro neuronal, porque suena fascinante. Mira, el cerebro humano opera, digamos, con una división de labores. Tienes la neocorteza, que es la oficina del pensamiento racional, la planeación, el juicio moral. El que toma las decisiones pensadas. Ajá. Y por otro lado tienes el sistema límbico, en particular la amígdala, que es como el sistema de alarmas. Procesa las emociones y los peligros. Ok, el instinto. Exacto. Entonces, en una situación de estrés extremo o cuando traes un dolor crónico evadido, la amígdala detecta una amenaza y de repente inunda el cerebro con cortisol y noradrenalina. ¡Wow! Un golpe químico. Sí, y esta cascada química literalmente apaga las conexiones hacia la neocorteza. El filtro racional se esfuma por completo. Te quedas sin la oficina de control. Exactamente. La persona queda operando en un estado animal. Es lucha, huida o parálisis. Y estas reacciones impulsivas casi siempre terminan causando más devastación. O sea, es como ir manejando en la noche en medio de la carretera y de repente se prende la luz roja en el tablero. La de revisar motor, el check engine. Y la evasión emocional que describe la fraternidad, ya sea que explotes de ira o que te anestesies, es el equivalente exacto a agarrar un pedazo de cinta de aislar negra y pegarla sobre esa luz roja. Para no verla y seguir manejando. Exacto. O sea, tapar la alarma no le arregla la transmisión al coche, ni le cambia el aceite al motor. Solo garantiza que el coche se va a desvielar. Sí, te vas a quedar tirado a las 3 de la mañana. Pero aquí hay una contradicción que me brinca. Si el cerebro desarrolló estos mecanismos a lo largo de millones de años de evolución para protegernos, ¿en qué punto exacto esta protección se convierte en el problema que nos destruye? Pues mira, la línea se cruza cuando esta táctica de emergencia se convierte en tu residencia permanente. O sea, cuando te quedas a vivir ahí. Así es. Un mecanismo de defensa es súper útil si dura, 30 minutos frente a una amenaza real en la calle. Pero cuando la evasión se vuelve tu día a día, el sistema entra en un desgaste metabólico y psicológico insostenible. Claro, la cinta negra ya no te deja ver las métricas del motor. Exactamente. El sufrimiento original sigue ahí en el fono intacto, pero ahora multiplicado por todos los daños colaterales de tus reacciones impulsivas. Ya fracturaste relaciones, arruinaste tu salud, perdiste tu identidad. Todo por no ver la luz roja. Sí. Para detener este ciclo destructivo, el primer paso es, obligatoriamente, quitar la cinta adhesiva y aprender a leer el idioma del tablero. Y eso nos lleva directo a la metodología del cerco, que es el mapa emocional que utiliza FGDL. Y fíjate, lo verdaderamente innovador aquí no es nada más hacer una listita de emociones, sino entenderlas como indicadores de necesidades biológicas. Son alertas de lo que te falta. Exacto.
El material nos habla de un sistema de 4 emociones nucleares, más un sentimiento complejo, que es la culpa. Y no son cajas separadas, ¿eh? Operan como un dominó. Todo suele empezar cuando percibes una amenaza, y ahí se prende la primera luz, que es la del miedo. Que emite la señal primaria de inseguridad. La amígdala te grita que el entorno no es seguro. Y la literatura subraya algo vital aquí. El miedo no necesita que alguien llegue con una hoja de cálculo a explicarte lógicamente que todo está bien. No, el cuerpo no entiende de razones en ese estado. Cero lógica. Lo que necesita es recuperar la percepción física de seguridad. Por eso, la instrucción técnica en el programa es anclarse en la respiración profunda. Sí, respirar. Ajá, porque al alargar la exhalación, estimulas físicamente el nervio vago. Y este nervio le manda un mensaje químico al cerebro para apagar la alarma y devolverle el control a la neocorteza. Órale, o sea, es biología pura aplicada a la filosofía del grupo. Totalmente. Pero a ver, ¿qué pasa cuando ese miedo no baja? Cuando respirar no te alcanza o el peligro sigue ahí. El tablero enciende una segunda luz, que en el programa llaman ansias. Las famosas ansias. Y aquí hago una pausa porque hay un punto de inflexión súper interesante. En la psicología tradicional, muchas veces la ansiedad se ve como, pues, un síntoma secundario del miedo, ¿no? Como un subproducto. Sí, se suele agrupar ahí. Pero en los textos de Guerreros de la Luz, las ansias se elevan al grado de emoción nuclear. Están en la misma jerarquía que la tristeza o el miedo. ¿Por qué le dan este estatus tan principal? Por el contexto de supervivencia en el que se basa el programa. O sea, para salir de adicciones o conductas autodestructivas muy severas, las ansias tienen una anatomía propia. No son nada más los nervios del miedo. Son otra bestia. Totalmente. Son la demanda imperiosa, mental y física, de encontrar una ruta de escape ya. Operan como el puente directito entre tu dolor no procesado y la recaída. ¡Wow! Es el punto de quiebre. Sí, es el punto de ebullición. El cerebro te exige recuperar el control y apagar el malestar con sustancias, relaciones tóxicas, lo que sea. Si no identificas esa luz de las ansias, la recaída es casi inminente. O sea, es una cuestión de vida o muerte literal. Así es, y su antídoto no es moverse rápido, sino hacer una pausa radical, buscar contacto con otro ser humano, romper el aislamiento para desarmar esa urgencia. Y bueno, si no logras escapar, esa presión interna necesita salir por algún lado. Ahí es cuando se enciende la tercer luz, que es el enojo. El perro guardián. Exacto. El enojo no sale de la nada. Brota cuando sientes que esa amenaza se vuelve una injusticia, o cuando alguien cruza un límite vital tuyo. La señal es literal, me están invadiendo. Y tratar de reprimir ese enojo con pensamiento positivo es inútil. Sí, de nada sirve sonreír si te están pisando. Exacto. La emoción necesita que pongas un límite sano y que la injusticia sea validada. Pero eventualmente, ese escudo del enojo se rompe. O simplemente nos cae el 20 de que hemos perdido algo irremediablemente. Y ahí aparece la cuarta luz, que es el núcleo de las reflexiones de abril, especialmente la del día 29. Sí, la tristeza. Cuando la amenaza ya no se puede pelear ni evadir, nos topamos de frente con la tristeza. Y la reflexión de este día marca un parteaguas. O sea, socialmente la tristeza trae un estigma pesadísimo. Uf, la gente no soporta ver a alguien triste. Para nada. En este mundo obsesionado con producir y sonreír para las redes, verse triste es como mostrar que estás defectuoso. Te dicen, échale ganas, no pasa nada. Y asumen que la tristeza es un bache que hay que tapar con lo que sea. Con compras, con salidas, con alcohol. Sí, distracciones. Pero la literatura de FGDL nos da esta frase que te desarma. Dice, la tristeza no es debilidad. Es amor que no sabe dónde ir. Híjole, es que esa sola frase desmonta siglos de represión. O sea, cambia por completo la naturaleza de la tristeza. Deja de ser un defecto para convertirse en la evidencia de que eres capaz de conectar. ¿De que amaste? Exacto. Si pierdes a alguien, o si termina una etapa de tu vida, o se te rompe una ilusión muy grande, la energía de todo ese amor que le invertiste se queda huérfana. Flotando ahí en el vacío. Sí, ya no tiene destinatario. Y la intensidad de ese dolor es el reflejo exacto y proporcional a la intensidad de tu amor. Verlo así le devuelve toda la dignidad al sufrimiento humano. Totalmente. Y el manual establece una premisa muy clara que va en contra de todo nuestro instinto.
Dice, permite que hoy la tristeza sea, sin tratar de arreglarla, basado en su lema de dignidad primero. Que es invitarte a habitar el vacío, sin la prisa de medicarlo o buscarle reemplazo. O sea, tratar de arreglarla de golpe es como, cuando se te cae un vaso de vidrio en la cocina. Ajá, que por puro instinto metes la mano. Exacto. Y por tratar de que no toque el piso, o sea, lo agarras mal en el aire y te rebanas la mano entera. Totalmente. Te haces muchísimo más daño intentando detenerlo en el aire. Sí. En lugar de, pues no sé, dejar que choque, dar un paso atrás, que se rompa, y ya luego con respeto y calma barres los pedazos. Y es que el intento de atrapar ese vaso en el aire es precisamente lo que alarga el duelo y lo vuelve crónico. Claro. Aunque también hay que reconocer que hay una resistencia muy natural a esto de solo sentir, porque el miedo de fondo es, la tristeza parece un océano sin fondo. Sí, que te vas a hundir. Exacto. Si te permites hundirte ahí sin intentar nadar a la superficie, ¿cómo sabes que no te vas a quedar atrapado en un pozo depresivo del que no vas a salir jamás? Y ese es el mayor terror de la gente. Pero ahí es donde la metodología de los guerreros revela su pieza maestra, digamos. La solución para no ahogarte no está en echarle ganas ni en tu fuerza de voluntad. No, nadie se salva solo. Exacto. El principio fundacional es ese. El antídoto para que la tristeza no mute en una depresión clínica está en el entorno de los iguales, en transitar esa oscuridad hombro con hombro. Y fíjate que esto tiene un sustento biológico muy potente, con el tema de las neuronas espejo y la corregulación del sistema nervioso. A ver, cuéntanos cómo funciona eso. Cuando vives un dolor profundo en soledad, el cerebro percibe ese aislamiento como otra amenaza letal. Se suma al dolor. Como que estás desprotegido de la manada. Así es. Pero al compartir esa carga en un entorno seguro, donde otros te ofrecen simplemente su presencia, o sea, sin darte consejos baratos, ni intentar minimizar lo que sientes. Nada de, ¡ay, el tiempo lo cura todo! Cero frases de cajón, simplemente están ahí. Tu sistema nervioso capta las señales de calma de las personas a tu lado. Ver a otro ser humano sostener el espacio para tu dolor sin entrar en pánico le enseña a tu cuerpo que es seguro sentir. ¡Órale! O sea, el dolor se externaliza y se rompe el ciclo que te estanca en la depresión. Exactamente. Pero bueno, queda claro que la tristeza de una pérdida se transita en comunidad. Sin embargo, la filosofía aborda una variante mucho más pesada. Uy, sí. ¿Qué pasa cuando el dolor no viene de algo que te pasó, sino de lo que tú hiciste? Cuando tus mecanismos de defensa, tus explosiones y tu anestesia lastimaron a personas inocentes. Ahí la tristeza muta a la quinta luz del cerco, el sentimiento de la culpa. Y los manuales son inflexibles con esto. A la culpa no procesada la definen textual como un veneno destructivo. Tienen esta frase que dice, hasta el agua más cristalina si se estanca, se pudre. ¡Wow! Y la culpa funciona igualito que el agua estancada. No fluye, no genera movimiento, solo acumula bacterias que terminan intoxicando toda tu mente. Y lo más perverso de la culpa, según los textos, es cómo el ego la usa para controlarte. Te convence de que eres una mala persona, que eres el monstruo de la historia y que no mereces una buena vida. Te mantiene aislado. Totalmente. Es un estado de estarte dando de latigazos todo el día. Y la ironía trágica es que ese autocastigo gasta tanta energía que te sirve de excusa perfecta para no hacer lo único que importa. Que es reparar el daño. Exacto. Estás tan ocupado diciendo, ay, soy lo peor, pobrecito de mí, que no vas con la persona lastimada a decirle, oye, ¿cómo lo arreglo? Es narcisismo puro disfrazado de arrepentimiento. Es una disección brillante, porque la culpa te mantiene mirando al pasado, emitiendo juicios sobre ti mismo, pero sin tomar ni un gramo de responsabilidad en el presente. Cero acciones. Nada. Y para romper este hechizo, la fraternidad propone una alquimia emocional. Convertir esa agua estancada en lo que ellos llaman la responsabilidad valiente. Pero a ver, aquí me pongo de abogado del diablo pensando en quienes nos escuchan. Alguien podría decir, oye, quitarse la culpa es peligroso, ¿no? O sea, ¿no necesitamos tantita culpa para tener una brújula moral? Es la pregunta obligada. Claro, porque si nos quitamos la culpa, no corremos el riesgo de volver a lastimar a la gente sin que nos importe, así tipo psicópatas. Y es un cuestionamiento súper válido. Pero la diferencia técnica en el diplomado es vital. El objetivo nunca es borrar el remordimiento ni volverte un cínico. ¿Ok? El objetivo es cambiar el enfoque. La culpa opera desde la vergüenza. Te dice, yo soy un error.
Y si tú crees que eres un error, ¿qué vas a hacer? Pues seguir equivocándote. Es una profecía autocumplida. Claro, ¿te la crees? Ajá. En cambio, la responsabilidad valiente separa tu identidad del acto. Te dice, ok, yo cometí un error gravísimo, causé daño real, pero tengo la capacidad y la obligación de arreglarlo sin destruirme en el proceso. Es cambiar el látigo por la pala. O sea, los pasos 8 y 9 del programa van directito a esto. Hacer un inventario de los daños y ejecutar acciones para repararlos. La regla es clara, reparar con hechos, no con palabras. Y requiere muchísima valentía. Uf, sí. Y me encanta esta metáfora que traen de Pepe Cortázar, de aprender a ser jardín en vez de flor. O sea, asumir el esfuerzo de cultivar soluciones en vez de nomás estar ahí de adorno esperando que las cosas se arreglen solas sintiéndote culpable. Es tolerar la incomodidad extrema de mirar las consecuencias de lo que hiciste de frente, pero buscando restauración a través del trabajo. Así es. Y bueno, uniendo todas estas piezas de este inmenso mapa del cerco que plantean los guerreros de la luz, queda claro que reprimir la realidad con ira o anestesiarla con sustancias es un espejismo que solo te funde el motor. Entender el tablero cambia las reglas del juego. O sea, el miedo te pide seguridad, las ansias te piden una pausa urgente y el enojo te sirve para marcar límites sanos. Y la revolución total. Resignificar esa tristeza que tanto evadimos, no como un fracaso, sino como un amor huérfano que merece ser sentido con dignidad y sin la urgencia de rellenarlo artificialmente. Totalmente. Para al final dejar que el agua podrida de la culpa fluya hacia la responsabilidad valiente y la acción. Porque, como vimos, el dolor rara vez te destruye, es el esfuerzo por evadirlo lo que te consume la vida. Cuando el dolor se procesa con dignidad, se vuelve experiencia y brújula para conectar con otros. Sí. Y eso me lleva a un pensamiento provocativo para cerrar nuestra exploración de hoy y llevárnoslo de tarea. La literatura insiste en que las cenizas de tu historia, cuando las pasas por el fuego de la comunidad, se vuelven oro puro. ¡Wow! Si entendemos que ese dolor compartido es lo único que puede salvar a quien está al borde del abismo, ¿qué pasaría si todas esas cicatrices y esa tristeza profunda de la que huiste toda tu vida fueran en realidad tu mayor superpoder? ¡Qué fuerte! Quizás esa oscuridad no era un castigo, sino la forja de la única llave capaz de abrirle la puerta de la libertad a alguien más que sigue atrapado en su silencio. Nos escuchamos en la próxima Inversión Profunda.